En el cristianismo, se cree que el infierno es un lugar de castigo eterno para aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en pecado sin arrepentimiento. Esta idea se basa en varias enseñanzas bíblicas. Aquí hay algunos puntos clave. Naturaleza del infierno, se describe como un lugar de sufrimiento y separación de Dios. En el Nuevo Testamento, se mencionan imágenes de fuego y tormento, por ejemplo, Mateo capítulo 25 versículo 41 y Lucas capítulo 16 versículos del 23 al 24. Quien va al infierno, según la enseñanza cristiana, aquellos que mueren sin haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, son los que se consideran destinados al infierno. Esto incluye a quienes han llevado una vida de rechazo a las enseñanzas de Cristo, Juan capítulo 3 versículo 18. Opiniones diversas, existen diferentes interpretaciones entre las distintas denominaciones cristianas sobre el infierno, su naturaleza y quienes van allí. Algunas iglesias creen en un infierno literal, mientras que otras lo ven de manera más simbólica o interpretativa. En resumen, en el cristianismo, hay una creencia firme en la existencia del infierno como un lugar de castigo eterno para aquellos que rechazan a Dios y no se arrepienten. En Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11-15. Habla sobre el juicio final y el destino de aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Juicio final, en este pasaje, se describe un gran trono blanco y a quien está sentado en él. Los muertos son juzgados según sus obras, y se abren libros que registran las acciones de cada persona. En el libro de la vida, se menciona un libro de la vida, que se interpreta como un registro de aquellos que han sido salvados y que recibirán la vida eterna. Aquellos cuyos nombres no están en este libro son enviados al lago de fuego, que se asocia con el infierno. El pasaje dice, en resumen, que los que no están en el libro de la vida son arrojados al lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20 versículo 15. Esta imagen ha sido interpretada tradicionalmente como la condena eterna para aquellos que no han creído en Cristo. En el contexto del juicio final descrito en el libro de Apocalipsis, se menciona que los muertos serán resucitados antes del juicio. Este proceso se describe específicamente en Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 13, que dice: Resurrección de los muertos, se habla de un tiempo en el que los muertos, tanto los justos como los injustos, serán resucitados. Este evento es conocido como la resurrección de los muertos. La resurrección de los justos ocurre primero, y luego los muertos que no han creído en Dios también serán resucitados para ser juzgados. El juicio, después de la resurrección, se abrirán los libros, y el libro de la vida también se abrirá para determinar el destino eterno de cada persona según sus obras. Según la narrativa en Apocalipsis capítulo 20, el juicio final implica que las personas son resucitadas y, posteriormente, se abren los libros, incluido el libro de la vida. Este proceso sugiere que la condenación no se establece hasta que se lleva a cabo el juicio y se revisan las obras de cada persona. En este contexto, resurrección de los muertos, todos los muertos son resucitados, lo que significa que tanto los justos como los injustos comparecen ante Dios. Apertura de los libros, una vez que todos están resucitados, se abren los libros que registran las obras de cada persona. Esto es fundamental, ya que se evaluará a cada uno según sus acciones. Apertura del libro de la vida, también se abre el libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que han sido salvos. Juicio y condenación, después de revisar las obras y el registro en el libro de la vida, aquellos cuyos nombres no están en el libro son condenados al lago de fuego. Así que, en este contexto, no habría condenación hasta que se abra el libro y se realice el juicio. Este proceso resalta la justicia de Dios, ya que cada individuo será evaluado de manera justa y completa antes de recibir su destino eterno. En la teología cristiana, el seno de Abraham no se considera lo mismo que el infierno. El término seno de Abraham proviene de una parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31, donde se describe la situación de un hombre rico y un pobre llamado Lázaro. Aquí hay algunas diferencias clave. En la parábola, el seno de Abraham es descrito como un lugar de consuelo y paz donde Lázaro va después de su muerte. Es visto como un lugar donde las almas de los justos, que vivieron en fe, esperaban la redención final. No se asocia con castigo, sino con descanso y consuelo.
Definición del seno de Abraham. En la parábola, el seno de Abraham es descrito como un lugar de consuelo y paz donde Lázaro va después de su muerte. Es visto como un lugar donde las almas de los justos, que vivieron en fe, esperaban la redención final. No se asocia con castigo, sino con descanso y consuelo. Diferencia con el infierno, en cambio, se describe como un lugar de tormento y sufrimiento para aquellos que han rechazado a Dios o han vivido en pecado sin arrepentimiento. En la misma parábola, el hombre rico se encuentra en un lugar de tormento, separado del seno de Abraham por un gran abismo. Concepto de Hades. En el contexto del Antiguo Testamento y en la cultura judía de la época, el lugar de los muertos a menudo se refería a Hades, donde los justos y los injustos eran separados. El seno de Abraham representaría el lugar donde estaban los justos, mientras que el infierno sería el lugar de castigo. Transición después de la resurrección de Cristo. En la teología cristiana, se considera que, después de la resurrección de Jesús, el seno de Abraham, o el paraíso, fue transformado y que las almas de los justos ahora están en la presencia de Dios en el cielo. El seno de Abraham es un lugar de descanso y consuelo para los justos, mientras que el infierno es un lugar de tormento y castigo para los injustos. Estos dos conceptos son distintos dentro de la escatología cristiana.